Elara de Valmont sentía el mundo a través de las yemas de sus dedos. El tacto del papel quebradizo de un incunable del siglo XV, la textura aterciopelada del cuero desgastado por los años, el relieve de las letras doradas que prometían historias de amores imposibles y hazañas legendarias. En su taller, un pequeño santuario en el ala oeste de una mansión madrileña que se caía a pedazos, el tiempo se medía en el lento secado del adhesivo y en el baile de las motas de polvo en los rayos de sol que se colaban por el ventanal. Estaba restaurando la vida de un libro, insuflando aliento a sus páginas moribundas, mientras la suya propia permanecía en suspenso, intacta y sin leer. Un silencio profundo habitaba en ella, un vacío que ni las más bellas historias de caballería lograban llenar, dejándola con la melancólica certeza de que vivía a través de las pasiones de otros, porque la suya no tenía dónde anclar. Esta es la historia de cómo un alma protegida por murallas de papel fue reclamada por un hombre que solo creía en el poder del dinero. Pero ¿qué sucede cuando el precio a pagar es la propia inocencia? Quédate hasta el final para descubrir el impactante secreto que cambiará sus vidas para siempre. Y no olvides suscribirte y dejar un comentario contándonos qué crees que esconde el pasado de este misterioso millonario. A sus 22 años, Elara era una criatura de sombras y silencios. Su figura, esbelta y delicada, se movía con una gracia contenida, como si temiera hacer demasiado ruido y romper el frágil equilibrio de su existencia. Su cabello, de un castaño profundo, caía en ondas suaves sobre sus hombros, enmarcando un rostro pálido de facciones clásicas y unos ojos grandes y oscuros que parecían absorber la luz, guardando en su interior un universo de anhelos no expresados. Su virginidad no era un estandarte de pureza moral ni una promesa religiosa, sino la consecuencia inevitable de una coraza emocional forjada con esmero desde la infancia. Era el resultado de años, escuchando a su madre describir el amor como una estrategia y el deseo como una moneda de cambio, una debilidad que los hombres explotaban y las mujeres inteligentes administraban con astucia. Aquellas lecciones habían calado hondo, convirtiendo su corazón en una fortaleza inexpugnable. Elara había aprendido a temer la vulnerabilidad, a desconfiar de cualquier atisbo de pasión que pudiera nublar su juicio y convertirla en una pieza más del tablero de ajedrez social que su familia jugaba con desesperación. Se refugió en la ficción, en los amores corteses de los poemas medievales y en las heroínas trágicas de las novelas decimonónicas, idealizando una forma de pureza que la protegía del mundo real. Reprimió sus propios anhelos con tal disciplina que apenas reconocía su existencia, canalizando toda su energía y sensibilidad en el meticuloso arte de la restauración, donde podía controlar el resultado, sanar las heridas del tiempo y devolver la belleza a lo que estaba roto, una proeza que se sentía incapaz de realizar en su propia vida. La mansión de los Valmont era un mausoleo de glorias pasadas, un gigante de piedra y mármol que se resistía a morir en el corazón de un Madrid vibrante y moderno. Cada salón susurraba historias de un linaje que se había desmoronado bajo el peso de las malas decisiones y la nostalgia. El polvo cubría los muebles de caoba como un sudario, los tapices flamencos mostraban heridas incurables y las lámparas de araña colgaban como esqueletos de cristal, empañadas y sin brillo. Para Elara, la casa no era un hogar, sino el escenario de una representación perpetua, un lugar donde su familia se aferraba a las apariencias con la misma tenacidad con la que ella se aferraba a los lomos de sus libros, fingiendo una opulencia que ya solo existía en los retratos al óleo que los observaban desde las paredes con ojos severos y acusadores. Su madre, Beatriz, era la directora de esa farsa, una mujer de belleza gélida y voluntad de hierro, cuya única devoción era el apellido Valmont. Se movía por los pasillos decadentes con la postura erguida de una reina en el exilio, ignorando las grietas en las paredes y las facturas sin pagar. Su amor por Elara estaba condicionado, era una inversión a largo plazo. Veía en la juventud y la inocencia de su hija el último activo de la familia, una carta por jugar en el momento oportuno para asegurar un matrimonio ventajoso que los salvara de la ruina.
Sus palabras eran a menudo afiladas, sus miradas críticas y cada gesto de afecto parecía calculado, un recordatorio constante de que Elara no se pertenecía a sí misma, sino al legado que estaba obligada a preservar, aunque ese legado fuera ya poco más que un puñado de cenizas y recuerdos. A veces, desde la ventana de su taller, Elara observaba el pulso de la ciudad, coches que se deslizaban como insectos de luz, parejas que paseaban de la mano, risas que ascendían desde la calle y se perdían en el aire. Sentía una punzada de anhelo, una curiosidad dolorosa por esa vida que fluía ajena a ella, tan real y tangible. Se preguntaba cómo sería sentir el calor de otra mano entrelazada con la suya sin calcular su valor, o dejarse llevar por un impulso sin medir las consecuencias. Pero el miedo era un guardián leal, el miedo a equivocarse, a convertirse en la mujer débil y manipulable de las advertencias de su madre, a romper la única estructura que conocía, por opresiva que fuera. Así que se apartaba de la ventana y volvía a su mesa de trabajo, al mundo seguro y predecible de las páginas que esperaban su toque sanador. Al final del día, cuando el último rayo de sol se retiraba del taller, Elara cerraba el pesado libro en el que había estado trabajando, la historia de su interior, con sus batallas, sus traiciones y su amor redentor, había llegado a su fin. La suya, en cambio, parecía no haber comenzado. El silencio de la mansión descendía sobre ella, más denso y pesado que de costumbre. Se sentía como uno de sus manuscritos, olvidados en una estantería, lleno de palabras no leídas y potencial sin descubrir. Una profunda soledad la envolvía, la certeza de ser un fantasma en su propia existencia. No sabía que ese silencio estaba a punto de ser destrozado, que una fuerza implacable y desconocida se cernía sobre su frágil mundo, dispuesta a arrancar las páginas de su vida y reescribirlas con una tinta de deseo, miedo y pasión. La rutina de Elara era un ritual inmutable, un mecanismo de defensa contra el caos silencioso que la rodeaba. Cada mañana, el desayuno se servía en el comedor de gala, una estancia absurda para 3 personas que apenas intercambiaban palabras. El sol de Madrid se filtraba a través de los sucios visillos, luchando por iluminar la oscuridad de la caoba y el terciopelo granate. Beatriz, su madre, presidía la mesa con la rigidez de una estatua, su mirada evaluando cada gesto de Elara, la forma en que sostenía la taza de plata, la postura de su espalda, la ausencia de joyas en su cuello. Su padre, Ricardo, se limitaba a hojear el periódico económico con una concentración febril, su rostro una máscara de ansiedad mal disimulada. Elara se sentía una extraña en su propia casa, una pieza de un museo a la que se le exigía permanecer quieta y en silencio, sin perturbar el polvo sagrado de las tradiciones. Beatriz de Valmont vivía en un perpetuo estado de guerra contra la decadencia. Su obsesión por las apariencias era su armadura y su arma. A menudo detenía a Elara en el pasillo, tomando sus manos con una mueca de disgusto. «Estas manos», decía, su voz un susurro gélido, «son las de una artesana, no las de una dama. La tinta bajo tus uñas es una afrenta a nuestro apellido». No entendía, o no quería entender, que esas manchas eran el único lenguaje con el que Elara se sentía cómoda, la prueba tangible de que podía crear y reparar, de que su existencia tenía un propósito más allá de ser un adorno en el salón. Para Beatriz, la sensibilidad de su hija era un defecto de fabricación, una debilidad que debía ser corregida y pulida antes de presentarla al mercado matrimonial, el único mercado que, para ella, realmente importaba. Ricardo de Valmont se había convertido en una sombra errante en la mansión, un hombre consumido por fantasmas que solo él parecía ver. Pasaba las horas encerrado en su despacho, del que salían fragmentos de conversaciones telefónicas tensas y apresuradas. Elara lo veía a veces cruzar el vestíbulo, su elegante traje incapaz de ocultar la curvatura de la derrota en sus hombros. Sus ojos, antes vivos y llenos de historias, ahora rehuían los de su hija, cargados de una culpa que ella no comprendía. El aire a su alrededor olía a tabaco rancio y a miedo.
El Ara sentía la vibración de una catástrofe inminente, como se siente el temblor de la tierra antes del terremoto, una tensión que se acumulaba en los cimientos de la casa y amenazaba con derribar las pocas paredes que aún lo sostenían. Las obligaciones sociales eran la tortura más refinada. Cenas benéficas, cócteles en embajadas, inauguraciones de galerías de arte donde nadie miraba los cuadros. En esos eventos, el Ara era el accesorio silencioso de su madre. Vestida con sedas y encajes que se sentían como una armadura ajena, era presentada a una sucesión de jóvenes de apellidos sonoros y miradas vacías, hombres que la evaluaban con la misma displicencia con la que tasarían un caballo de carreras. Ella respondía con monosílabos, sus ojos fijos en un punto distante, mientras su madre tejía una red de conversaciones insustanciales, vendiendo una imagen de prosperidad y linaje que era pura ficción. Cada sonrisa forzada, cada apretón de manos, era un pequeño desgarro en su alma, la confirmación de que su valor residía únicamente en su pedigrí y en la dote que ya no poseían. Una tarde, mientras la luz dorada teñía el taller de melancolía, Beatriz entró sin anunciarse, su presencia invadiendo el santuario de El Ara. Se detuvo junto a la mesa de trabajo, ignorando el delicado manuscrito que reposaba sobre ella. El hijo de los marqueses de Almenara ha mostrado interés, anunció, su tono desprovisto de cualquier emoción. Es una oportunidad que no podemos permitirnos despreciar. Tu deber, El Ara, es asegurar el futuro de esta familia. El amor es un lujo de novelas baratas. El matrimonio es un contrato, una alianza estratégica. Las palabras cayeron sobre El Ara como losas de mármol, aplastando cualquier incipiente sueño de afecto o elección. Su vida no era suya para vivirla, sino un activo para ser liquidado, una deuda que debía ser pagada con su propia libertad, con su propio cuerpo. Por eso, su taller era más que un refugio, era el único territorio donde ejercía su soberanía. Allí, el mundo exterior y sus crueles exigencias se desvanecían. El olor a cuero, cola y papel antiguo era el aire que realmente respiraba. El tacto de las herramientas, la precisión de cada corte, la paciencia infinita requerida para unir una página rota, todo ello la anclaba al presente y le daba un sentido de control. Al restaurar un libro, no solo salvaba un objeto, sino que se salvaba a sí misma. Sanaba sus propias fracturas internas a través de la delicada piel del pergamino. Cada volumen reparado era una pequeña victoria contra el caos, un acto de desafío silencioso que proclamaba que, al menos allí, en ese pequeño rincón del universo, ella era capaz de crear orden y devolver la belleza a lo que el tiempo y el descuido habían destruido. La presión financiera, antes un murmullo sordo, se convirtió en un grito ahogado que traspasaba las paredes. Una noche, un altercado entre sus padres la despertó. Las voces, normalmente contenidas, se habían vuelto afiladas y desesperadas en el despacho de su padre. El Ara, de pie en el pasillo oscuro, escuchó palabras que no debía oír. Ruina, deudas de juego, prestamistas. Lo hemos perdido todo. La voz de su madre era cortante, llena de desprecio y pánico. Has deshonrado nuestro nombre, Ricardo. Nos has arrastrado al fango. Y luego la voz rota de su padre, un susurro que heló la sangre de El Ara. He encontrado una solución, una última opción, pero el precio es impensable. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos, un vacío premonitorio que anunciaba la llegada de la tormenta. El apellido de Valmont, que su madre defendía con uñas y dientes, se había convertido para El Ara en una jaula invisible. Representaba una herencia de orgullo hueco, un conjunto de reglas y expectativas que la asfixiaban. Se suponía que debía sentirse orgullosa de su linaje, de la sangre que corría por sus venas, pero solo sentía el peso de los retratos que la observaban desde las paredes, sus antepasados de mirada severa, juzgando su incapacidad para encajar en el molde. Anhelaba ser anónima, despojarse de aquel apellido como quien se quita un vestido incómodo y caminar por las calles de Madrid como una más, libre para cometer sus propios errores y forjar su propio destino, un destino que no estuviera ya escrito en los anales polvorientos de una familia en decadencia. A veces,
En sus escasos momentos de libertad, se permitía pequeños actos de rebeldía. Compraba novelas contemporáneas de bolsillo con portadas coloridas, que escondía bajo su cama como si fueran contrabando. Se detenía frente a los cines, mirando los carteles que prometían mundos de pasión y aventura tan distintos a los de sus manuscritos medievales. Un día, se sentó sola en un café, pidiendo un simple café con leche, y observó a la gente durante una hora. Observó a una pareja joven discutiendo con vehemencia y luego besándose con la misma intensidad. Sintió una punzada de envidia tan aguda que dolió físicamente. Anhelaba esa espontaneidad, esa capacidad de sentir sin filtros, de vivir en voz alta, en lugar de susurrar su existencia en los pasillos silenciosos de su prisión dorada. La atmósfera en la mansión se volvió irrespirable en los días siguientes. El silencio ya no era una ausencia de sonido, sino una presencia física densa y cargada de tensión. Las comidas se convirtieron en un suplicio mudo, y las miradas que sus padres intercambiaban por encima de su cabeza estaban llenas de un significado oscuro que la excluía y la aterrorizaba. Elara se refugió en su taller, trabajando hasta que sus ojos ardían y sus dedos dolían. Esa noche, mientras limpiaba con delicadeza una miniatura del siglo XV que representaba a una doncella entregada a un dragón para salvar a su pueblo, un escalofrío recorrió su espalda. Sintió una extraña y funesta conexión con la figura pintada, una premonición de que su propio sacrificio estaba a punto de ser exigido y que el dragón ya estaba a las puertas. El poder tenía un sonido, el silencio absoluto de un ático en el piso 50, donde el rugido de Madrid se convertía en un mero tapiz de luces titilantes. Y el poder tenía un nombre: Damián Alcázar. A sus 36 años, Damián no poseía un imperio. Él era el imperio, un arquitecto, de fortunas y ruinas ajenas, un hombre forjado en el hielo de la traición. Su reputación lo precedía como una sombra gélida. El tiburón. Le llamaban en los círculos donde el dinero era la única deidad. Se movía con una economía de gestos letal, su rostro una máscara de mármol pulido que no revelaba nada, sus ojos grises, como el acero de una caja fuerte, tasando el valor de todo y de todos. Para él, las emociones eran una divisa devaluada, una debilidad que otros usaban para negociar y que él había aprendido a extirpar de su propio ser. La frialdad de Damián no era innata, sino adquirida. Era la cicatriz de una herida profunda, infligida años atrás por las mismas personas que deberían haberle protegido. Su propia familia, seducida por la codicia, había utilizado su confianza y su afecto juvenil como un arma para despojarle de su legítima herencia. Aquella traición lo había destrozado y reconstruido en algo nuevo, más duro, impenetrable. Desde entonces vivía bajo un único credo: no volver a ser vulnerable. Despreciaba la sentimentalidad, considerándola una artimaña de los débiles para manipular a los fuertes. Construyó murallas de cristal y acero a su alrededor, tanto literal como figuradamente, convencido de que la única relación segura era la transaccional, una en la que los términos estaban claros y el precio fijado de antemano. El amor, para él, era el fraude más antiguo de la historia. La noticia llegó a Elara no como una sentencia, sino como una ejecución sumaria. Su padre Ricardo la convocó a su despacho, ese santuario de derrotas que olía a tabaco y desesperación. No la miró a los ojos mientras hablaba. Sus palabras eran torpes, afiladas, despojadas de cualquier atisbo de afecto paternal. Le habló de la deuda, de la ruina, de la cárcel, y luego pronunció el nombre de Damián Alcázar y el precio que éste exigía para salvarlos. Una noche, Elara sintió como el suelo se abría bajo sus pies, no para tragarla, sino para dejarla suspendida en un vacío helado. No gritó, no lloró. Un silencio sepulcral se apoderó de ella, la comprensión atroz de que su madre no se había equivocado. Para su familia, ella era, en efecto, una moneda de cambio, el último activo a liquidar para saldar las cuentas de un naufragio. El viaje hasta él fue un borrón surrealista. Un coche negro con los cristales tintados la recogió en la puerta de la mansión,
un cuervo de metal arrancándola de su jaula de polvo y recuerdos para llevarla a otra, de acero y cristal. Mientras el vehículo se deslizaba por las arterias iluminadas de Madrid, Elara se observó a sí misma desde fuera como si fuera la protagonista de una de sus novelas trágicas. Llevaba un vestido sencillo, de seda azul oscuro, el único de valor que le quedaba, una armadura inútil para la batalla que se avecinaba. El ascensor del rascacielos ascendía en un silencio presurizado y con cada piso sentía que se despojaba de una capa de sí misma. Cuando las puertas se abrieron directamente a un vestíbulo inmenso y vacío, supo que no había vuelta atrás. Estaba entrando en la guarida del dragón. Damián Alcázar la esperaba de pie, junto a un ventanal que abarcaba toda la ciudad. La silueta, recortada contra el mar de luces, era la de un depredador en su territorio. El ático era una obra maestra del minimalismo más frío, suelos de mármol negro, paredes de cristal, muebles de diseño que parecían esculpidos en hielo. No había ni un solo libro, ni un cuadro, ni una fotografía. Nada que contara una historia, nada que revelara un alma. Cuando él se giró para mirarla, la luz artificial resaltó la dureza de sus facciones y la ausencia total de calidez en sus ojos. No sonrió. Simplemente la observó, con la intensidad de un experto que evalúa una adquisición. Elara sintió su mirada recorrerla como un escáner, desnudándola, tasándola, y se obligó a mantener la barbilla alta, aferrándose al último vestigio de su dignidad. El silencio se estiró entre ellos, tenso y vibrante, como la cuerda de un violín. Él esperaba lágrimas, súplicas, un desplome que confirmara su poder y la naturaleza patética de la transacción. Pero Elara permaneció inmóvil, su miedo un torbellino contenido bajo una superficie de calma forzada. Sus ojos oscuros no se apartaron de los suyos, y en ellos Damián no encontró el terror que anticipaba, sino una profunda y melancólica serenidad, la de alguien que ya lo ha perdido todo. Fue ella quien rompió el silencio, su voz apenas un susurro, pero clara y firme. «Estoy aquí». 3 palabras que no eran una rendición, sino una constatación, un acto de presencia que lo descolocó por completo. No era la víctima temblorosa que había comprado, era un enigma envuelto en seda azul y una dignidad silenciosa que no figuraba en el contrato. Él se acercó, sus pasos inaudibles sobre el mármol. Se detuvo a apenas 1 metro de ella, y el aire entre ambos pareció solidificarse. Elara pudo percibir el aroma sutil y caro de su colonia, una fragancia limpia y fría que encajaba a la perfección con el entorno. «¿No tienes miedo?», preguntó él, su voz grave, con un matiz de curiosidad genuina que se filtraba a través de su habitual tono metálico. Elara tragó saliva. El nudo en su garganta era casi insuperable. «El miedo es un lujo que ya no puedo permitirme», respondió, las palabras prestadas de alguna heroína olvidada en sus libros, pero que en sus labios sonaron a una verdad dolorosamente propia. Aquella respuesta, tan inesperada y desprovista de artificio, fue la primera fisura en la armadura de Damián. Vio en ella no a una aristócrata venida a menos, sino a una superviviente. Su mirada descendió a las manos de Elara, que ella mantenía entrelazadas frente a sí. Vio la delicadeza de sus dedos largos y finos, y notó bajo la luz implacable del ático el leve rastro de tinta azulada bajo una de sus uñas, un pequeño defecto en la porcelana perfecta. «Manos de trabajadora», comentó, casi para sí mismo, sin el desdén que ella esperaba, sino con un tono de extrañeza. Elara bajó la vista hacia sus propias manos, las manos que su madre tanto despreciaba. «Restauro libros antiguos», explicó, su voz ganando una pizca de calidez al hablar de su santuario. «Devuelvo la vida a lo que el tiempo ha intentado destruir». Levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, y por un instante la transacción, la deuda y el miedo se desvanecieron, dejando solo a un hombre y una mujer en un espacio vacío. Aquella confesión lo golpeó con una fuerza inesperada. En su mundo de cifras, contratos y activos tangibles, la idea de dedicar la vida a salvar algo tan frágil e inútil como un libro viejo era absurdamente ilógica. Sin embargo, la pasión que tiñó la voz de Elara al hablar de su trabajo fue lo más real que Damián había escuchado en años.
Era una pureza que no podía comprar, una devoción que no entendía, pero que, de forma inexplicable, lo atraía. La joven que tenía delante no era un simple objeto de pago, un cuerpo para satisfacer una cláusula. Era un mundo entero, un universo de historias y sensibilidades que contrastaba brutalmente con su propio vacío existencial. Una fascinación peligrosa, como una llama en una habitación llena de pólvora, comenzó a prender en su interior. Él dio un paso más, invadiendo su espacio personal. El ara no retrocedió. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, ver el intrincado tejido de su traje de diseño. El depredador estaba estudiando a su presa, pero la dinámica había cambiado, sutilmente. Ya no era solo una cuestión de poder, sino de una curiosidad voraz. Extendió la mano, no para tocarla, sino para rozar con la punta de su dedo índice el lomo de su mano, justo donde la piel era más suave. El contacto fue eléctrico, una descarga que recorrió el cuerpo de Elara y la dejó sin aliento. El terror y una extraña, prohibida atracción se arremolinaron en su interior. En los ojos de acero de Damián vio por primera vez algo más que frialdad, un destello de hambre, un anhelo, que no tenía nada que ver con el dinero ni con la venganza. Era algo mucho más antiguo y primario. La noche se había retirado, pero su oscuridad permaneció adherida a la piel de Elara, un residuo invisible que la separaba del mundo que conocía. Al regresar a la mansión, el amanecer teñía los ventanales de un gris enfermizo, revelando el polvo y la decadencia con una crueldad renovada. El silencio de su hogar, antes opresivo, ahora se sentía profanado. Sus padres no hicieron preguntas. Sus miradas la evitaban, cargadas de una mezcla de vergüenza y un alivio culpable que la hirió más profundamente que cualquier acusación. Se encerró en su taller, pero el familiar aroma del papel y el cuero ya no la consolaba. Se sentía como uno de sus libros dañados, con el lomo quebrado y las páginas manchadas, una pieza cuya integridad había sido irrevocablemente comprometida. El sacrificio se había consumado, pero en lugar de paz, solo encontró un eco atronador en el vacío de su alma. En su ático de cristal, Damián Alcázar descubrió que el silencio, su más fiel aliado, se había vuelto en su contra. El espacio, antes un testamento de su control y su poder, ahora se sentía desoladoramente vacío, impregnado por el fantasma de una presencia que se negaba a desaparecer. El sutil aroma a vainilla y papel antiguo que Elara había dejado atrás era una tortura, un recordatorio de la calidez que había invadido su estéril existencia por unas pocas horas. La transacción estaba completa, la deuda saldada, pero una insatisfacción voraz lo consumía. No había sido el cuerpo de ella lo que lo había marcado, sino su espíritu indomable, la dignidad silenciosa con la que había enfrentado su humillación. Por primera vez en años, un hombre que lo compraba todo se dio cuenta de que había algo que no podía poseer, y esa revelación encendió en él una obsesión fría y peligrosa. Días después, el motor de un coche de lujo rompió la quietud de la calle de los Valmont. Damián Alcázar descendió del vehículo. Su figura afilada y vestida de un negro impecable era una anomalía en el entorno de fachadas señoriales venidas a menos. Atravesó la verja oxidada de la mansión con la determinación de un conquistador reclamando su territorio. No era el acreedor que venía a cobrar una deuda, era un depredador que regresaba al lugar donde había probado por primera vez una presa que no podía someter. Beatriz lo recibió con una sonrisa tensa y servil, pero él apenas la miró. Sus ojos grises barrieron el vestíbulo decadente, buscando una única cosa, una única persona. «He venido a ver a su hija», declaró su voz sin inflexiones, pero con un peso que convertía la frase en una orden ineludible. La encontró en su santuario. El taller era un caos ordenado de herramientas, pigmentos y volúmenes a medio restaurar. La luz del sol, tamizada por el polvo, creaba una atmósfera casi monástica. Elara estaba de espaldas a la puerta, completamente absorta en su trabajo, sus dedos moviéndose con una delicadeza y precisión que lo hipnotizaron. Por un instante, Damián se sintió un intruso, un bárbaro profanando un templo. El mundo de ella, hecho de paciencia, arte y devoción, era el antónimo exacto del suyo.
construido sobre la velocidad, la destrucción y el beneficio. La observó en silencio, viendo por primera vez no el pago de una deuda, sino a la mujer en su esencia, una creadora de belleza en medio de la ruina, y el deseo de poseerla, de arrancarla de ese mundo y hacerla parte del suyo, se volvió una necesidad física. «Tu familia está a salvo», dijo él rompiendo el hechizo. Elara se sobresaltó, girándose con la agilidad de un ciervo asustado. Su rostro palideció al verlo, pero no hubo miedo en sus ojos, sino una hostilidad fría. Él avanzó hacia ella, deteniéndose al otro lado de la mesa de trabajo, la superficie de madera llena de cicatrices como un campo de batalla entre ellos. «Pero mi generosidad tiene un nuevo precio. Quiero que vengas conmigo. Tendrás todo lo que desees. Dinero, seguridad, una vida sin preocupaciones. A cambio solo te pido tu compañía». No era una propuesta, era un edicto. Estaba redefiniendo los términos del contrato, convirtiendo una noche en una sentencia. Esperaba que la desesperación de su situación la hiciera ceder, que entendiera la lógica impecable de su oferta. Elara lo miró, y una fuerza que no sabía que poseía surgió de las profundidades de su ser. Sus ojos oscuros, normalmente velados por la melancolía, ahora ardían con una llama de puro desafío. Una risa amarga, casi inaudible, escapó de sus labios. «Compañía», repitió, la palabra sonando absurda en aquel contexto. «Usted no quiere compañía, señor Alcázar. Usted quiere un objeto, una adquisición más para su colección, un trofeo que le recuerde que todo en este mundo se puede comprar». Se irguió, su frágil figura adquiriendo una dignidad monumental entre sus libros heridos. «Pero se equivoca. Hay cosas que no tienen un valor de mercado». Hizo una pausa, sus palabras resonando en el silencio del taller como un veredicto. «Mi dignidad no tiene precio». La negativa lo golpeó como una bofetada. Nadie le decía que no a Damián Alcázar. Su sorpresa inicial dio paso a una ira gélida, pero también a una fascinación aún más profunda. Ella no jugaba según las reglas. En lugar de doblegarse, se había erigido como un muro. Decidió cambiar de táctica. No la forzaría. La seduciría con una crueldad mucho más refinada. Al día siguiente, un mensajero entregó un paquete en la mansión. No contenía joyas ni vestidos, sino un juego de pinceles de pelo de Marta, de una finura exquisita, y varios frascos de pigmentos raros, lapislázuli auténtico y oro en polvo, materiales que ella solo había visto en los manuales de restauración. No había nota, solo el silencio elocuente de un hombre que le estaba diciendo: «Conozco tu alma y sé cómo comprarla». Elara sintió un escalofrío al ver los regalos. Eran una tentación y un insulto, una caricia y una cadena. Los odió y los deseó con una intensidad que la avergonzaba. Él no estaba intentando comprar su cuerpo con lujos vulgares, estaba intentando sobornar su espíritu con las únicas herramientas que ella veneraba. Cada día la presión aumentaba. Damián no la visitaba, pero su presencia se sentía en todas partes. Un equipo de restauradores apareció para reparar el tejado de la mansión. Las deudas de su padre fueron discretamente saldadas. Él la estaba cercando, no con muros, sino con una red dorada de favores, cada hilo un recordatorio de su poder y de la deuda impagable que ahora tenía con él. La estaba obligando a elegir entre su orgullo y la supervivencia de su familia, un dilema que la desgarraba por dentro. Entonces llegó la invitación, que en realidad era una citación, una gala benéfica en el Museo del Prado. «Asistirás conmigo», decía la escueta nota que la acompañaba. Elara quiso negarse, pero la mirada suplicante de su madre y el silencio derrotado de su padre la desarmaron. Aquella noche se sintió como un animal en exhibición. El vestido de seda negra que Damián le había enviado se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, y la atención de todos en la sala era casi física. Él la mantenía a su lado, su mano posesiva en la base de su espalda, un gesto que era a la vez una advertencia para los demás y una marca de propiedad sobre ella. Se sentía atrapada, un adorno más en el brazo del hombre más poderoso de la sala, y odiaba la extraña y perversa sensación de seguridad que aquel contacto le producía.
En medio de la multitud, un viejo conocido de su padre, un hombre con una sonrisa untuosa y ojos crueles, se acercó a ellos. «Vaya, vaya, Ricardo», dijo, ignorando a Damián y dirigiéndose a un punto imaginario. «He oído que los Valmont están aceptando nuevas formas de mecenazgo. Hay que ver cómo cambian los tiempos». La humillación fue una cuchillada. El ara se encogió, esperando que la tierra la tragase. Pero antes de que pudiera reaccionar, la mano de Damián se tensó en su espalda y su voz cortó el aire como un látigo de hielo. «Tenga cuidado, Valdivia», siseó. «No querrá que sus inversiones en el extranjero sufran un repentino e inesperado invierno». El hombre palideció, balbuceó una disculpa y desapareció. Damián no la miró, pero su pulgar trazó un círculo tranquilizador en su espalda. La había defendido. El monstruo la había protegido. Unos días más tarde, la llevó a un lugar que nadie conocía. Un apartamento discreto en el barrio de las Letras que, al abrir la puerta, reveló ser una biblioteca privada de 2 pisos. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de roble oscuro, repletas de incunables, primeras ediciones y manuscritos encuadernados en cuero. El aire olía a historia, a conocimiento, a paraíso. Era la seducción definitiva, un ataque directo al corazón de su ser. «Pensé que esto podría interesarte», dijo él, con una estudiada indiferencia que no lograba ocultar la expectación en su mirada. Estaba mostrándole una parte de sí mismo, un tesoro que no compartía con nadie, y el ara supo que era una prueba. Quería ver si ella era capaz de valorar algo más que su dinero, si era capaz de ver la belleza que él era capaz de preservar. Ella caminó entre las estanterías, sus dedos rozando los lomos de los libros, con una reverencia casi religiosa. Sacó un volumen de Petrarca, una edición del siglo XVI, y lo abrió con un cuidado infinito. «Es hermoso», susurró, más para sí misma que para él. «Pero no es suyo». Lo miró, sus ojos desafiantes de nuevo. «Usted no los ama, solo los posee. Son activos, como sus empresas, como yo». Damián se tensó, una sombra cruzando su rostro. El amor es una debilidad que destruye. La posesión es clara, es segura. «No», replicó ella, su voz ganando fuerza. «El amor preserva, da vida. La posesión aísla, mata. Estos libros están muertos en sus manos porque usted no entiende su alma». La discusión se volvió un torbellino de ideas, de filosofías opuestas, un duelo intelectual que los dejó a ambos sin aliento y vibrando de una energía desconocida. Al volver a su taller esa noche, el ara se sentía febril. La conversación en la biblioteca la había dejado expuesta y extrañamente vigorizada. Odiaba a Damián por su cinismo, por su visión transaccional del mundo, pero nunca nadie la había escuchado de esa manera. Nunca nadie había discutido con ella sobre la esencia de la belleza y la imperfección con tal intensidad. El hombre que la había comprado era también el único que parecía ver la complejidad de su mente. El deseo que sentía, antes un terrorífico susurro, ahora era un grito en su interior. Ya no era solo una atracción física hacia su poder y su presencia, era una conexión intelectual que la aterrorizaba aún más. ¿Cómo podía desear al hombre que representaba todo lo que despreciaba? La culpa y el anhelo libraban una batalla campal en su corazón. Damián, por su parte, regresó a su ático sintiéndose desequilibrado. Las palabras de el ara, «estos libros están muertos en sus manos», resonaban en su cabeza. Había tocado una verdad que él mantenía enterrada bajo capas de pragmatismo y dolor. Ella lo veía, no al millonario, no al tiburón, sino al hombre que acumulaba belleza para llenar un vacío insondable. Se sirvió un whisky, pero el licor no pudo apagar el fuego que ella había encendido en él. Por primera vez, alguien no solo lo había desafiado, sino que lo había entendido. Y esa comprensión era más peligrosa que cualquier amenaza a su imperio. Se estaba volviendo adicto a ella, a su desafío, a su pasión, a la forma en que lo hacía sentir vivo y vulnerable. Estaba perdiendo el control, y la perspectiva lo aterrorizaba y lo atraía a partes iguales. Una noche de tormenta, apareció en la puerta de la mansión sin previo aviso. La lluvia se pegaba a su impecable traje, y su cabello, normalmente perfecto, estaba revuelto. Había algo en su mirada,
una desesperación controlada que Elara nunca había visto. No dijo nada, simplemente se quedó allí, en el umbral, como un náufrago, buscando un puerto. Detrás de la fachada del depredador, ella vio por primera vez al hombre herido, al niño traicionado por su familia, a la soledad que él intentaba llenar con poder y posesiones. El instinto le gritó que cerrara la puerta, que se protegiera de la devastación que él prometía. Pero otra parte de ella, una parte que no sabía que existía, se negó a dejarlo a la intemperie. Sin una palabra, se hizo a un lado y lo dejó entrar. El vestíbulo estaba en penumbra y el sonido de la tormenta parecía envolver la vieja casa. Él se quedó inmóvil en el centro de la estancia, goteando sobre las baldosas de mármol gastadas, pareciendo fuera de lugar y al mismo tiempo extrañamente en casa en medio de aquella decadencia. Elara no le ofreció una toalla ni le preguntó qué hacía allí. Simplemente lo aceptó. Su presencia silenciosa era un bálsamo para la agitación que él traía consigo. En ese momento no eran el acreedor y la deudora, ni el captor y la cautiva. Eran solo dos almas, solitarias, resguardándose juntas de una tormenta que era tanto externa como interna, suspendidas en un frágil momento de tregua. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron en la penumbra. Dio un paso hacia ella, luego otro. No había arrogancia en su avance, solo una necesidad cruda y palpable. Se detuvo tan cerca que ella podía sentir el frío de la lluvia en su ropa, el calor de su cuerpo debajo. Lentamente, como si temiera que ella se desvaneciera, levantó una mano y rozó su mejilla con el dorso de sus dedos. El contacto fue suave, casi vacilante, una pregunta silenciosa. El corazón de Elara se detuvo. Todo su cuerpo se tensó, una mezcla de miedo paralizante y un anhelo abrumador. La elección ya no era abstracta, ya no era un dilema moral. Estaba allí, en su piel, en el aire que respiraban. Ceder a él ya no era una rendición a su poder, sino una respuesta a la vulnerabilidad que veía en sus ojos. Con la yema de sus dedos fríos, Damián trazó la línea de su mandíbula, un gesto de una delicadeza tan inesperada que desarmó por completo las defensas de Elara. La tormenta rugía en el exterior, un eco perfecto del caos que se había desatado en su interior. Cada fibra de su ser, adoctrinada durante años para temer precisamente aquel momento, le gritaba que huyera, que se encerrara en su torre de papel y se protegiera. Sin embargo, su cuerpo se negó a obedecer. En lugar de retroceder, se inclinó casi imperceptiblemente hacia su mano, un acto de rendición tan sutil como irrevocable. Era la primera elección verdaderamente suya, una transgresión silenciosa contra su madre, su padre, y la mujer asustada que había sido hasta ese instante. En la penumbra, sus ojos oscuros se encontraron con los de él, y en ellos no vio a un depredador, sino a un hombre tan perdido como ella en la tempestad. Aquel minúsculo gesto de aceptación fue como una fisura en el dique de autocontrol de Damián, una emoción cruda, algo que se parecía peligrosamente a la desesperación, quebró la máscara de mármol de su rostro. Sus dedos se cerraron con una suavidad posesiva en su nuca, atrayéndola hacia él. «No te apartes», susurró, y no fue una orden sino una súplica, el ruego de un hombre que se ahoga y encuentra una brizna de tierra firme. Elara sintió el temblor de su mano, la prueba irrefutable de que bajo las capas de acero y poder existía una vulnerabilidad tan profunda como la suya. El hombre que lo compraba todo, el arquitecto de imperios y ruinas, le estaba pidiendo permiso, le estaba entregando un poder que ella nunca supo que podía ostentar. Y en ese instante, el miedo se transformó en una extraña y embriagadora sensación de dominio sobre el hombre que la había poseído. Entonces, sus labios se encontraron. No fue un beso tierno ni calculado, sino una colisión, un choque desesperado de dos soledades que se reconocían en la oscuridad. El sabor de la lluvia y del ozono se mezcló con una necesidad tan antigua como el tiempo. Sus labios, al principio vacilantes, se movieron contra los de él con una avidez que la sorprendió a ella misma, una hambre que había mantenido encadenada en lo más profundo de su ser y que ahora se liberaba con una violencia abrumadora. Damián la besó como si quisiera absorber su esencia, como si en ella estuviera la respuesta a una pregunta
que llevaba toda la vida haciéndose. El ara se aferró a los hombros de su traje empapado, anclándose a él mientras el mundo que conocía se desintegraba a su alrededor, reducido a la sensación de su boca sobre la suya, un fuego en mitad de la tormenta. El universo de El Ara, antes un cosmos ordenado de reglas, deberes y ficciones, implosionó en un único punto de sensación. La lógica se disolvió. Las advertencias de su madre se convirtieron en un eco lejano y sin sentido. Su cuerpo, un territorio inexplorado y reprimido, despertaba bajo el asalto de sus manos y su boca, y respondía con una elocuencia que la dejó sin aliento. Ya no era la víctima de una transacción, ni la doncella sacrificada. Era una participante activa, una mujer que devolvía el beso con la misma intensidad con la que lo recibía, reclamando su propio deseo, descubriendo una fuerza que no residía en la pureza, sino en la entrega. El tacto áspero de su barba incipiente, el calor de su aliento, el sonido de sus corazones latiendo en un ritmo frenético y desacompasado, todo era real, tangible y terroríficamente suyo. Cuando el beso se rompió, ambos jadeaban, el aire cargado de una electricidad palpable. Él no la soltó. Con su mano todavía en su espalda, la guió a través de los pasillos oscuros de la mansión, iluminados apenas por el relámpago ocasional que se colaba por los ventanales. Se movían como sonámbulos, en un silencio denso, cargado de todo lo que no se decía. El ara no sabía a dónde la llevaba ni le importaba. Cada paso sobre las baldosas frías era un paso más allá del punto de no retorno. Lo siguió ciegamente, no por sumisión, sino por una voluntad propia que la empujaba hacia el abismo. La estaba conduciendo hacia el corazón de su santuario, hacia su taller, y en lugar de sentir pánico ante la profanación, sintió una extraña certeza de que era allí, entre sus libros heridos, donde la historia de ambos debía ser escrita. La puerta del taller se abrió con un suave gemido. La luz de una vela que el ara había dejado encendida proyectaba sombras danzantes sobre las pilas de libros y las herramientas de restauración. El olor a cuero, papel y cola se mezcló con el aroma a tierra mojada que Damián traía consigo. Era una unión de sus dos mundos, una invasión que se sentía extrañamente como un regreso a casa. Él la observó, su mirada recorriendo el caos ordenado del taller, y luego sus ojos volvieron a ella, más oscuros y profundos que nunca. En aquel espacio sagrado, donde ella sanaba las heridas del tiempo, él parecía estar pidiéndole que sanara las suyas. Lentamente, levantó las manos y comenzó a desabrochar los botones de su camisa empapada, sin apartar la vista. De ella, un acto de desnudez que era mucho más que físico. El ara observó hipnotizada cómo él se despojaba de las capas de su poder. La camisa cayó al suelo, revelando un torso esculpido, pero también una red de finas cicatrices en su espalda. Historias silenciosas de batallas pasadas que él nunca contaría. Entonces, fue él quien se acercó y con una reverencia que contradecía su reputación, encontró la cremallera de su sencillo vestido azul. El sonido del metal deslizándose por la tela fue el único ruido en la habitación, un susurro que sellaba su destino. El vestido cayó a sus pies, dejándola expuesta ante él, vestida únicamente con la luz de las velas y su propia vulnerabilidad. No sintió vergüenza, solo una abrumadora sensación de inevitabilidad. Él la miró no con lujuria, sino con una especie de asombro reverencial, como si estuviera contemplando un manuscrito único e irreemplazable que temía dañar con su simple tacto. La llevó hasta la vieja chaise longue de terciopelo gastado que descansaba en un rincón, y allí, entre las sombras de su santuario, se entregó a él. La primera embestida fue un dolor agudo y breve, el desgarro final de su antigua vida, el sello roto de su inocencia. Un grito ahogado escapó de sus labios, y Damián se detuvo al instante. Su rostro una máscara de preocupación y algo que parecía remordimiento. El ara. Susurró su nombre como si fuera una oración, y en ese momento ella supo que él no lo sabía. Él, el hombre que todo lo calculaba, no había previsto su virginidad. Vio la comprensión y el asombro en sus ojos, y luego una ternura que la desarmó por completo. Se movió dentro de ella con un cuidado infinito,
una lentitud que transformó el dolor en un placer profundo y expansivo, una conexión que trascendía lo físico. En el silencio que siguió mientras la tormenta amainaba en el exterior, sus cuerpos seguían entrelazados. La cabeza de Elara descansaba sobre su pecho, sintiendo el ritmo calmado de su corazón. Fue entonces cuando él habló, su voz ronca y baja, una confesión arrancada de las profundidades de su alma herida. Nadie, comenzó, su mano trazando círculos perezosos en su espalda desnuda. Nadie, nunca, me había tocado sin querer algo a cambio. Creen que el dinero es lo que quiero, lo que me protege, pero es una armadura vacía. Levantó su barbilla para que lo mirara. Esta noche, tú no me has dado tu cuerpo como pago. Me has dado algo que creía que no existía. Confianza. La palabra, tan simple y tan compleja, flotó entre ellos, redefiniendo todo lo que había sucedido, transformando una transacción en una revelación. Elara lo miró, al hombre que había comprado su cuerpo y que ahora le ofrecía los fragmentos de su alma. La vela parpadeaba, arrojando luz sobre las cicatrices de su espalda y las de su corazón recién expuesto. Había cruzado todas las fronteras, había roto todas las reglas, había incendiado el mapa de su vida. Ya no era la Virgen de los Valmont, la guardiana de libros viejos. Era una mujer que había conocido la pasión en los brazos del hombre que debía ser su destructor. Se sentía a la vez aterrorizada y liberada. Había perdido la única virtud que su mundo valoraba, pero a cambio había encontrado una verdad cruda y visceral. No sabía si lo que sentía era amor o el principio de su ruina, pero por primera vez se sentía dueña de su propia historia, aunque sus páginas estuvieran ahora manchadas de deseo y escritas con tinta de tempestad. La primera luz del alba se filtró por el ventanal del taller, una luz pálida y cruel que no tenía nada de la magia de la noche anterior. Elara despertó sola en la chaise longue, el terciopelo gastado frío contra su piel desnuda. El olor a lluvia y a la piel de Damián aún flotaba en el aire, un fantasma de la intimidad que se había desatado entre aquellas paredes, pero él se había ido. No había dejado una nota, ni una palabra. Simplemente se había desvanecido con la tormenta, dejando tras de sí un silencio más profundo y desolador que cualquiera que ella hubiera conocido antes. Aquella ausencia era una declaración en sí misma, una retracción violenta de la vulnerabilidad que le había mostrado. La confesión susurrada, la confianza ofrecida, todo parecía ahora un sueño febril, y la cruda realidad de la mañana la golpeó con la fuerza de un abandono calculado, transformando el clímax de su entrega en el prólogo de una nueva soledad. Elara se cubrió con los restos de su vestido, cada movimiento una dolorosa toma de conciencia de su propio cuerpo, un territorio que ya no le pertenecía de la misma manera. La noche anterior había sido una transgresión, pero también una revelación, el descubrimiento de una fuerza y un deseo que no sabía que albergaba. Ahora, a la luz del día, la duda se instalaba como un veneno. ¿Había sido real la conexión que sintió, o fue simplemente la culminación inevitable de una transacción? La culpa, un sentimiento que esperaba que la devorase, no apareció. En su lugar, había una extraña calma, la de un soldado que ha sobrevivido a una batalla imposible y ahora contempla el campo devastado. Había perdido su inocencia, el último baluarte de su antigua vida, pero en el proceso algo nuevo y resistente había comenzado a germinar en las ruinas de su ser, una semilla de autonomía regada con lágrimas y deseo. Mientras tanto, en su fortaleza de cristal sobre Madrid, Damián Alcázar se movía como una fiera enjaulada. La vulnerabilidad que había expuesto ante Elara le quemaba como un hierro candente. Había permitido que una emoción, un sentimiento, penetrara sus defensas por primera vez en 2 décadas, y el pánico resultante era una oleada helada que amenazaba con ahogarlo. Su instinto, forjado en la traición y la supervivencia, le gritaba que aquello era un error fatal. La confianza que ella le había inspirado era una debilidad que no podía permitirse. Para recuperar el control, para silenciar el eco del latido de su corazón contra el de ella, debía hacer lo único que sabía: reducir la experiencia a sus términos, convertir la magia en un contrato,
el sentimiento en una cláusula. Debía volver a ser el depredador, el controlador, antes de que la ternura que ella había despertado en él lo devorara por completo. 2 días después, un mensajero con librea entregó un sobre grueso en la mansión de los Valmont. No era una carta de amor, sino un contrato. Elara lo leyó con manos temblorosas en la soledad de su taller. El documento, redactado en una jerga legal fría e impersonal, detallaba los términos de su nueva vida. Un estipendio mensual astronómico, acceso a sus propiedades, un guardarropa ilimitado. A cambio, se requería su presencia en eventos sociales, su compañía exclusiva, su disponibilidad. Cada palabra era una cuchillada, un intento sistemático de borrar la intimidad de la noche de la tormenta y reemplazarla con una transacción pulcra y definida. Damián no le estaba ofreciendo un futuro, le estaba presentando la factura de su propia vulnerabilidad. Una jaula de oro macizo cuyas barras eran la prueba de que para él todo, incluso la entrega más profunda, tenía un precio y unas condiciones de uso. Cuando le mostró el contrato a su madre, Beatriz lo examinó con un brillo de triunfo en los ojos. «Lo has conseguido, Elara», dijo, su voz desprovista de cualquier empatía por la palidez mortal de su hija. «Has asegurado nuestro futuro. Este hombre te valora. Este documento es la prueba de tu éxito». Para Beatriz, el contrato no era una humillación, sino la culminación de su estrategia vital. No vio las cadenas, solo el oro. No vio el alma rota de su hija, solo el apellido Valmont restaurado a su antiguo esplendor. En ese momento, Elara comprendió la verdadera profundidad de su soledad. La familia por la que se había sacrificado no solo era incapaz de entender su dolor, sino que lo celebraba como una victoria. Estaba completamente sola, atrapada entre un hombre que intentaba comprar su alma y una familia que ya la había vendido sin dudarlo. Aquella noche Elara no durmió. Se sentó en su taller, con el contrato sobre la mesa de trabajo como si fuera un texto antiguo que necesitara ser descifrado. Pero su significado era terriblemente claro. Aceptar era morir, convertirse en un objeto hermoso y vacío, una posesión más en el imperio de Damián Alcázar. Rechazarlo significaba la ruina, no solo para ella, sino para sus padres. Sin embargo, la mujer que había despertado tras la tormenta ya no era la misma. El fuego que él había encendido no se había extinguido con su frialdad. Al contrario, ahora ardía con una llama de autoafirmación. Miró sus manos, manchadas de pigmentos y cola, las manos de una creadora, y tomó una decisión. No sería una pieza de colección. No sería restaurada según los caprichos de otro. Se reconstruiría a sí misma, lejos de allí, aunque tuviera que empezar desde los cimientos. Su huida fue un acto de precisión silenciosa, como una de sus restauraciones más delicadas. No hubo dramatismo, ni cartas de despedida llenas de reproches. A la mañana siguiente, mientras la casa aún dormía, empacó una pequeña bolsa de lona con algo de ropa, sus herramientas más preciadas y el poco dinero que había ahorrado. Se movió por los pasillos de la mansión como un fantasma, despidiéndose en silencio de la única vida que había conocido. Cada retrato en la pared, cada mueble cubierto de polvo, era un eslabón de la cadena que ahora estaba rompiendo. Al cruzar el umbral de la puerta principal, sintió una punzada de terror tan intensa que casi la paralizó. Pero luego respiró el aire fresco de la mañana madrileña, un aire que olía a libertad y a un futuro incierto, pero propio. Por primera vez, no estaba huyendo, sino caminando hacia adelante. Antes de desaparecer por completo, realizó un último acto. Se dirigió a una oficina de mensajería y envió un pequeño paquete al ático de Damián. Dentro no había ninguna nota, ninguna explicación, solo un pequeño volumen de poemas de Petrarca, una edición del siglo XVII, cuyo lomo se había partido y cuyas páginas estaban comidas por la humedad. Ella lo había encontrado en un rastro hacía meses y había pasado semanas devolviéndole la vida, reforzando su estructura, limpiando cada mancha con una paciencia infinita. Era una de sus obras más perfectas. El libro, ahora hermoso y fuerte en su imperfección sanada, era su única respuesta.
Era un mensaje que solo él podría entender. Sé cómo reparar lo que está roto, pero no puedo quedarme para ser una de tus posesiones. Hay cosas que solo pueden sanar en libertad. Cuando Damián recibió el paquete, la ausencia de una nota lo desconcertó. Abrió la caja y encontró el libro. Lo sostuvo en sus manos, reconociendo al instante la calidad del trabajo, la devoción en cada detalle. Pasó los dedos por el lomo restaurado, sintiendo la fuerza y la flexibilidad del cuero. Y entonces lo comprendió. El libro no era un regalo, era un veredicto. Era la prueba de que ella lo había visto, no como un mecenas, sino como algo dañado, algo que necesitaba ser reparado. Y también era su renuncia. Ella le estaba diciendo que su arte no estaba en venta, que su capacidad de sanar no podía ser contratada. Se sentó en su sofá de diseño, con el libro en las manos, y el silencio de su ático, antes un símbolo de su poder, se convirtió en el sonido ensordecedor de su fracaso. La había perdido. El ara se sentó junto a la ventanilla de un autobús que se alejaba de Madrid, observando cómo el perfil de la ciudad se disolvía en la distancia. No tenía un plan, ni un destino claro, solo la certeza de que cada kilómetro que la separaba de su pasado era una victoria. El miedo era un compañero constante, un nudo frío en el estómago, pero por primera vez en su vida no era un miedo paralizante. Era la adrenalina del que salta al vacío, confiando en que aprenderá a volar durante la caída. Había intercambiado una jaula dorada por la incertidumbre absoluta, la seguridad por la libertad. Había dejado atrás al hombre que le había enseñado qué era la pasión y a la familia que le había enseñado qué era la traición. No sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa era segura: la próxima página de su historia la escribiría ella misma. Habían pasado 6 meses. 6 meses en los que el ara había aprendido el idioma del salitre y la cadencia de las mareas. Se había refugiado en un pequeño pueblo de la costa asturiana, un lugar de acantilados grises y lluvia persistente que lavaba el recuerdo del polvo dorado de Madrid. Había encontrado trabajo en el taller de un anciano encuadernador, un espacio diminuto que olía a mar y a cola de conejo. Su vida era sencilla, anónima, construida con el modesto orgullo de quien se gana el pan con sus propias manos. Ya no era el ara de Balmón, la pieza de un linaje en ruinas. Era solo el ara, una mujer que zurcía las heridas del papel mientras las suyas propias comenzaban a cicatrizar. El fantasma de Damián, de su tacto y su tormenta, la visitaba en 1900 sueños, pero a la luz del día, bajo el cielo plomizo del norte, aprendía a respirar con sus propios pulmones, a ser la única autora de su existencia. Damián, por su parte, había descubierto que el poder era el más desolador de los silencios. La ausencia de el ara había convertido su ático en una tumba de cristal. El libro que ella le envió se convirtió en su única compañía, una reliquia que le hablaba en un idioma que apenas comenzaba a descifrar. Lo leía cada noche, no por la poesía de Petrarca, sino buscando en la meticulosa restauración de sus páginas el rastro del alma de la mujer que había dejado ir. Comprendió, con una claridad brutal, que al intentar poseerla, la había perdido, que su intento de reducir su conexión a un contrato había sido el acto de un cobarde aterrado por un sentimiento genuino. Por primera vez, no movilizó su imperio para encontrarla como quien busca un activo fugado. Inició una búsqueda personal, silenciosa, desmantelando al depredador pieza a pieza, sabiendo que no podía presentarse ante ella hasta que fuera un hombre capaz de ofrecer algo más que una jaula, por muy dorada que fuese. La encontró en una tarde de otoño, cuando la lluvia fina tejía un velo de melancolía sobre el pueblo. Él no llegó en un coche de lujo, sino a pie, con un abrigo oscuro empapado por la llovizna, pareciendo un peregrino al final de un largo camino. Se detuvo al otro lado de la calle, observándola a través del escaparate empañado del pequeño taller. El ara estaba inclinada sobre un atril, concentrada, con una pequeña arruga de determinación entre las cejas, iluminada por la luz cálida de una lámpara de trabajo. Parecía más viva, más real que nunca en medio de aquel caos de herramientas y papeles. Él no se movió, simplemente la observó bebiendo su imagen, memorizando la paz que emanaba de ella. Fue como si un instinto primario,
una conexión invisible entre ellos, la alertara. Lentamente, ella levantó la vista y sus ojos se encontraron a través del cristal, del tiempo y de la distancia. El mundo se detuvo. Ella abrió la puerta. El sonido de una campanilla rota anunció su llegada. El aire frío y húmedo del exterior se coló en el cálido refugio del taller. Se quedaron mirándose en el umbral sin decir nada, mientras el latido de sus corazones llenaba el silencio. Él no parecía el magnate implacable que recordaba. Había una fatiga en sus hombros, una vulnerabilidad en su mirada que nunca antes había visto. Entonces, él levantó la mano, no para tocarla, sino para mostrarle lo que llevaba. Era el libro, el pequeño volumen de Petrarca. Lo sostenía no como una posesión, sino con la delicadeza de quien porta un objeto sagrado. «Tenías razón», dijo él, su voz más grave y despojada de toda arrogancia. «No entendía cómo sanar lo que está roto. He pasado los últimos 6 meses aprendiendo». No era una disculpa, era una confesión, la rendición de un hombre que había depuesto sus armas. El ara miró el libro, el símbolo de su arte y de su desafío, y luego lo miró a él. Vio el abismo de soledad del que él había emergido, el dolor que había convertido en poder y que ahora se atrevía a mostrarle sin máscaras. Podría haber cerrado la puerta, podría haberle devuelto al frío y reclamado su paz ganada con tanto esfuerzo. Pero la mujer que era ahora entendía que la verdadera fuerza no residía en construir murallas, sino en tener el coraje de derribarlas. Lentamente avanzó un paso y en lugar de tomar el libro, sus dedos, manchados de tinta y pigmento, rozaron los de él. No fue un gesto de perdón ni de rendición, fue un acto de reconocimiento, la aceptación de que sus historias, tan distintas y tan entrelazadas, estaban marcadas por las mismas cicatrices. Un nuevo comienzo, no escrito en un contrato, sino en el lenguaje silencioso de 2 almas que se atrevían a tocarse de nuevo. Sus manos se encontraron sobre el lomo del viejo libro, la de ella pequeña y creativa, la de él grande y ahora gentil, un puente construido sobre las ruinas de su pasado. La lluvia afuera comenzó a amainar, y un tímido rayo de sol se abrió paso entre las nubes, iluminando las motas de polvo que danzaban en el taller. El futuro era una página en blanco, una historia que ahora quizás podrían empezar a escribir juntos, en igualdad de condiciones, con una tinta hecha de respeto y de una pasión que había sobrevivido a la tormenta. Su viaje apenas comenzaba, y al igual que el de ellos, nuestra historia también la escribimos contigo. Si este relato de redención y deseo te ha cautivado, no dejes de suscribirte para seguir explorando las complejidades del corazón. Dale a me gusta, comparte esta historia y sobre todo, déjanos un comentario. ¿Crees en las segundas oportunidades cuando las heridas son tan profundas? Tu voz es esencial para dar vida a nuestro próximo capítulo.